Argentina, previo al golpe del 76, ni derivó ni se obligó a un golpe militar. Y digo con todas las letras, un golpe cívico-militar. La Argentina debatió, la Argentina disputó, la Argentina luchó como lo hacen todas las sociedades del mundo. Y lo que es condenable y de lo que nadie se puede olvidar, porque al resto nos cabe las generales de la ley, a todos, es el terrorismo de Estado. Y cuando usted dice, señor presidente, y no lo puedo pasar por alto, que se cuente la historia completa, está claro que esa frase se dice en este contexto de estos 41 años del golpe militar. Con el video que pasó una maestra en una escuela en La Boca, que lo que expresaba es que se cuente la historia completa. En ese contexto cae su frase. Y yo estoy de acuerdo. Todas las historias deben ser contadas completas. Pero a las generaciones que estamos viviendo, que tenemos responsabilidad política, nos cabe una responsabilidad fundamental. Y esto no es parcializar la historia. Esto es hacernos cargo de la sociedad que construimos. Condenar el terrorismo de Estado y buscar una política efectiva de memoria, verdad y justicia. Eso significa que continúen todos y cada uno de los juicios y que en esta Argentina no haya ni punto final ni olvido. Compartimos absolutamente todo lo que tiene que ver con la desgraciada intervención de los militares en cuanto al terrorismo de Estado. Desde ya compartimos absolutamente, no avalamos absolutamente nada y queremos que prosigan los juicios a los que se apoderaron de los hijos de los desaparecidos, a los que torturaron, a los que picanearon, que sigan los juicios, porque fueron grandes responsables de lo que hoy estamos sufriendo. Pero memoria, verdad y justicia tiene una palabra en el medio que es verdad. Y el 6 de septiembre de 1930, ese gran hombre que después creció y maduró seguramente en la política y trajo tantos beneficios para la Argentina que hoy estamos cosechando tantos beneficios, ese hombre en algún momento fue un capitán del general Uriburu en los años 1930 e intervino en el golpe militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Entonces, el señor capitán Juan Domingo Perón sí fue un golpista. Y también la franja que usted representa ideológicamente, que nos viene representando hace 12 años y que toma como modelo al castrismo de Cuba y al chavismo de Venezuela, también son dos golpistas más. Entonces también hay que ponderar y poner en verdad todos los elementos, porque si no le estamos contando a los chicos en los colegios, en los talleres, en los titiriteros, en los del cine, en todo, le estamos contando a los chicos una parte de la verdad nomás. Contémoselas completa, toda, y que los chicos puedan decidir. Hoy en los ámbitos educativos se cuenta una parte de la verdad nomás. Hay abuelas, hay madres con verdadero sentimiento de que sufrió matanza de sus hijos, la picana, como decían, todo esto que creo que todos estamos de acuerdo que no debería ocurrir. Pero es cierto que nos falta decir toda la verdad. Cívicos, digamos, civiles y militares, toda la verdad. No sé si somos nosotros quienes nos corresponde hoy, pero por lo menos investiguemos y pongámonos objetivamente. ¿Y por qué justicia, que es el otro punto? Porque no nos podemos convertir nosotros en jueces. Cuando en estos días en Buenos Aires, en las grandes manifestaciones que han habido, se han movilizado las organizaciones, el pueblo en general, recordando esta fecha, la verdad
pese a no haberlo vivido en carne propia como lo vivió tantas miles de personas, poner otra vez, traer del pasado ese grito de montonero carajo, ponerlos ahí como que fueron próceres, realmente me llena de una cosa muy fea internamente. Eso es tratar de revivir un pasado que realmente no debería estar enterrado. Y hablando de justicia, así como el doctor Alfonsín en sus primeros días de gobierno tuvo la valentía, no quiero ser grosero, pero tuvo lo que había que tener en aquel momento para enjuiciar a todos los comandantes, a todos los militares, a todos los asesinos de ese entonces, ahí todavía con el uniforme puesto, con las armas en la mano. También en aquel momento tuvo la valentía de enjuiciar a aquellos civiles que tomaron las armas en contra del pueblo. Hablo de los Vaca Narvaja, de los Perdía, de los Santuchos, de los Firmenich, que pareciera que por ese lado no llegó tanto a la justicia. Los tenemos en la memoria, pero lamentablemente han gozado de otros privilegios. Entonces, cuando hablamos de justicia, creo que la justicia tiene que ser para todos, y no lo es. Está muy bien que los militares se pudran en la cárcel, todos aquellos que torturaron, que asesinaron, está perfecto, pero los que mataron del otro lado también.